¿Alguna vez te has preguntado por qué el arte moderno parece haber renunciado a la belleza y a la realidad? Muchos ven en la pintura abstracta solo caos o falta de talento, pero para el psiquiatra Carl Jung este arte es un grito del inconsciente. No es un simple cambio de estilo, es la muerte del objeto. Al igual que la física nuclear rompió el átomo para descubrir que la materia es energía, el arte moderno rompió las formas para revelarnos el alma secreta de las cosas. En este vídeo vamos a descifrar qué hay detrás de los maniquíes sin rostro de Chirico, las ocurrencias de Pollock y el misticismo de Kandinsky. Bienvenidos a un viaje por la desintegración de la realidad como símbolo de una nueva conciencia. La comprensión de la pintura moderna exige, en primera instancia, un cambio de paradigma sobre la función del objeto artístico en la sociedad contemporánea. El arte no debe entenderse meramente como una búsqueda de la estética convencional o los valores tradicionales, sino como la expresión genuina del espíritu de la época que late en el trasfondo de la cultura, lo que los alemanes llaman el Zeitgeist. Esta manifestación no es un acto aislado de voluntad decorativa, sino un síntoma de las corrientes psíquicas que definen un momento histórico determinado. El propósito del arte moderno radica en su capacidad para visibilizar las transformaciones profundas de la mentalidad humana, actuando como un espejo donde se reflejan las crisis y los anhelos del hombre del siglo XX. En este sentido, la obra de arte se convierte en un símbolo vivo, una unidad que conecta la realidad exterior como una verdad psicológica interna que demanda una interpretación que vaya más allá de lo puramente visual. Este proceso de introspección artística conlleva necesariamente el abandono de lo sensorial y la renuncia a la imitación de la naturaleza. La transición de la copia fiel del mundo físico a la expresión del mundo interior marca una ruptura definitiva con la tradición renacentista. El artista moderno ya no se siente vinculado a la representación de la belleza externa, pues percibe que dicha apariencia ha perdido su capacidad para contener la complejidad del espíritu humano actual. Al alejarse de la figura reconocible, el creador se sumerge en la abstracción, no como un alejamiento de la realidad, sino como un intento de capturar una realidad más profunda y menos tangible. Lo que antes era una mesa o un paisaje, ahora se transforma en una combinación de líneas y colores que pretenden transmitir la, entre comillas, vibración espiritual de la que hablaba Kandinsky. Este giro hacia lo invisible permite que el arte deje de ser una ventana al exterior para convertirse en un portal hacia las profundidades de la psique. Finalmente, esta metamorfosis sitúa la subjetividad del artista en un lugar central de la creación. El artista deja de ser un artesano de la forma para erigirse en un portavoz de las corrientes inconscientes de la sociedad. A través de su sensibilidad particular, el creador capta aquello que permanece oculto para el resto de sus contemporáneos. Las tensiones, los miedos y los cambios arquetípicos que se gestan en el inconsciente colectivo. Su labor consiste en dar cuerpo a estos contenidos que aún no han alcanzado el lenguaje de la conciencia, actuando como un mediador entre el misterio de la mente y la realidad material. Así, la subjetividad no es un capricho personal, sino la herramienta necesaria, el filtro psíquico a través del cual el espíritu de la humanidad intenta comprender su propia evolución. La obra de arte moderna es, por lo tanto, el resultado de una lucha por reconciliar la visión individual del genio con las fuerzas universales que mueven a toda una generación. La ruptura de la forma en el arte moderno no puede considerarse un fenómeno puramente estético, sino que guarda un paralelismo profundo y asombroso con las formulaciones de la ciencia contemporánea, especialmente con la física subatómica. Al igual que el científico penetra en la materia para descubrir que el átomo no es la unidad sólida e indivisible que se creía, sino un complejo sistema de energía y espacios vacíos, el artista moderno fractura la apariencia del objeto para revelar su inconsistencia material. Esta suerte de desintegración de la realidad física en el laboratorio encuentra su eco en el lienzo, donde el objeto pierde su solidez y se disuelve en planos, ritmos y fuerzas dinámicas. La división del átomo y la disolución del objeto pictórico son, en esencia, dos manifestaciones de un mismo cambio en la percepción humana, la comprensión de que la realidad sensorial es apenas una superficie que oculta una estructura invisible y vibrante. Esta pérdida de la forma reconocible actúa como un espejo de la psique colectiva, reflejando con precisión cómo la abstracción manifiesta la desintegración de los valores tradicionales en Occidente. Durante siglos la figura humana y el paisaje ordenado simbolizaron una cosmovisión estable y jerarquizada. Sin embargo,
Al caer estos pilares ideológicos y religiosos, la forma artística se fragmenta en respuesta a la pérdida de un centro orientador. La abstracción no es, por tanto, una huida de la responsabilidad del artista, sino el testimonio visual de un mundo que ha dejado de ser coherente y previsible. Al desprenderse de las convenciones figurativas, el arte moderno revela el estado de una humanidad que se enfrenta a la ruptura de sus viejas certezas, donde los contornos claros de la moral y la identidad se han difuminado en favor de una búsqueda incierta en lo profundo de lo desconocido. En el centro de esta transformación surge el encuentro con el horror y la nada, una respuesta inevitable ante el vacío metafísico provocado por la muerte de los antiguos símbolos y valores. Cuando las imágenes sagradas y los referentes clásicos dejan de funcionar como contenedores de sentido para el alma, el artista se encuentra frente a un abismo de insignificancia que debe ser explorado. Obras que evocan la soledad absoluta, como las plazas desiertas de Chirico o los maniquíes en rostros, simbolizan la alienación del individuo en una era técnica donde los símbolos antiguos han expirado. Ante este silencio de la divinidad y la deshumanización de la existencia, el artista moderno asume la tarea de confrontar la nada, no con desesperación, sino como un punto de partida para una nueva creación. Esta respuesta ante el vacío es lo que dota a la pintura moderna de su carácter profético, pues al evitar el caos, el creador busca desesperadamente los fragmentos de un nuevo lenguaje simbólico que pueda devolver el sentido a una realidad aparentemente destruida. La evolución del arte moderno alcanza un punto de inflexión cuando el interés del creador se desplaza desde la forma pura hacia la esencia misma de los materiales, proceso que puede definirse como la redención de la materia. A través del uso de desechos, fragmentos de basura y el empleo de collage, artistas como Kurt Schwitters operan bajo una premisa que recuerda profundamente a la de un alquimista moderno. El alquimista medieval buscaba la materia prima en los lugares más viles para transmutarla en oro, y del mismo modo el artista rescata lo despreciado por la sociedad industrial, billetes de tren usados, jirones de periódicos o corchos, para dotarlos de una nueva dignidad espiritual en el lienzo. Esta práctica sugiere que no existe nada tan humilde que no pueda contener una chispa de significado absoluto, convirtiendo el acto creativo en un ritual de transformación donde lo profano se eleva a la categoría de sagrado. Este fenómeno se manifiesta con especial fuerza en la transición del objeto, vamos a llamarlo así, mágico, donde se produce el paso definitivo del objeto utilitario al objeto simbólico. Con la aparición de los ready-mades de Marcel Duchamp, el objeto cotidiano se ha arrancado de su contexto funcional para ser insertado en un espacio de contemplación metafísica. Al despojar a un artículo de su utilidad práctica, el artista obliga al espectador a enfrentarse a su existencia pura, revelando que cualquier ente físico puede actuar como un receptáculo de proyecciones psíquicas. El objeto ya no sirve para una tarea, sirve para una revelación. Esta capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario demuestra que el arte moderno no busca crear nuevas realidades, sino desvelar el potencial simbólico que ya late en el mundo material, convirtiendo cada fragmento de la realidad en un puente hacia lo inefable. Finalmente, esta relación con lo material desemboca en un renacimiento del animismo en el arte, caracterizado por la búsqueda de una vida espiritual oculta en la materia inanimada. El artista moderno percibe que los objetos no están muertos, sino que poseen una presencia o voz secreta que la razón técnica ha intentado silenciar. Esta visión animista, que conecta directamente con las capas más arcaicas del inconsciente colectivo, permite que el cuadro y la escultura se conviertan en entidades dotadas de una autonomía propia. Al explorar la textura, el color y la densidad de los materiales sin la restricción de la representación figurativa, se intenta establecer un diálogo con el espíritu oculto de las cosas. La pintura se transforma así en un espacio de encuentro donde la materia y la psique se funden, recordándonos que el mundo físico sigue siendo un territorio poblado por fuerzas espirituales que aguardan ser reconocidas por la mirada del hombre. El análisis de la pintura moderna encuentra una de sus expresiones más inquietantes en la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, donde el escenario urbano se convierte en un símbolo de la alienación contemporánea. En sus plazas desiertas y las perspectivas infinitas, el silencio adquiere una presencia tangible, reflejando la soledad del individuo en un mundo que ha perdido sus conexiones orgánicas. La figura del maniquí, ese ser humano sin rostro, sin ojos y sin voz, emerge como el símbolo definitivo del hombre moderno, un ente vacío de identidad personal que se ve reducido en un objeto mecánico.
Esta ausencia de rasgos faciales representa la pérdida del alma individual y la deshumanización de una sociedad que, al alejarse de sus raíces instintivas, se convierte en un conjunto de cáscaras inertes movidas por fuerzas invisibles. Γνώθησε αυτόν. Frente a esta división de la soledad, el misticismo de la abstracción propuesto por figuras como Kandinsky y Mondrian surge como un intento de restauración espiritual a través del orden geométrico. Kandinsky buscaba lo que denominaba la vibración espiritual, una resonancia interna que el color y la línea deben provocar en el alma del espectador sin la mediación de objetos reconocibles. Por su parte, Mondrian llevó esta búsqueda hacia la máxima pureza, utilizando la cuadrícula y los colores primarios para representar el equilibrio de las fuerzas universales. Para la psicología analítica, esta insistencia en las formas geométricas puras, como el cuadrado o la línea recta, no es una mera elección decorativa, sino un esfuerzo de la psique por encontrar un punto de apoyo y una estructura armónica frente al caos exterior que amenazaba con disolver la conciencia. El movimiento surrealista introdujo una dimensión distinta al centrarse en el dictado del inconsciente y la unión de los opuestos, transformando el lienzo en un mapa de los sueños. Artistas como Marc Chagall o Salvador Dalí rompieron la lógica de la vigilia para permitir que las imágenes arquetípicas fluyeran libremente, uniendo lo real con lo fantástico y lo racional con lo irracional. En la obra de Chagall, por ejemplo, la gravedad se suspende y los animales adquieren cualidades humanas, simbolizando una reconciliación mística con el mundo instintivo. Este proceso artístico es análogo a la función trascendente de Jung, donde el símbolo actúa como el puente necesario para integrar las polaridades de la mente, permitiendo que el contenido del sueño hable directamente a la realidad consciente y enriquezca la experiencia vital del individuo. Finalmente, esta liberación de las fuerzas internas alcanza su expresión más física y radical con el automatismo puro de Jackson Pollock. En su técnica del dripping, o chorreado, Pollock renuncia al control consciente sobre el pincel para permitir la expresión directa del inconsciente sobre el lienzo. El cuadro deja de ser una representación de algo externo para convertirse en el registro de una acción pura, un campo de energía donde el cuerpo del artista y su sombra psíquica se entrelazan. Al derramar la pintura sin un plan preestablecido, el artista se entrega al azar y a los ritmos biológicos primordiales, logrando que la obra funcione como un sismógrafo de las tensiones internas. Este enfoque representa el límite último de la retirada de la realidad, el momento en que el artista ya no mira al mundo ni al símbolo, sino que se convierte él mismo en el canal por el que el inconsciente se manifiesta de forma bruta, sin filtros. El estudio del arte moderno revela que la creación no es un proceso de control absoluto, sino que en ella juega un papel crucial el azar, el encuentro significativo entre la voluntad consciente del artista y lo imprevisto, al permitir que manchas fortuitas, texturas accidentales o goteos espontáneos formen parte de la obra, el artista establece un diálogo con lo desconocido. Este fenómeno no debe entenderse como una falta de pericia, sino como una apertura deliberada de la sincronicidad, donde el mundo exterior del lienzo y el mundo interior del inconsciente coinciden en un punto de sentido. El azar se convierte así en la puerta de entrada para contenidos que la mente racional no podría haber inventado, permitiendo que la obra de arte posea una vida propia que trasciende las intenciones iniciales de su creador. En medio de la fragmentación visual que caracteriza nuestra época, observamos un fenómeno compensatorio de gran relevancia, el retorno al símbolo primordial. El uso recurrente de formas básicas, especialmente el círculo y el cuadrado, representa un intento de autorregulación psíquica por parte del artista. Para la psicología de Jung, estas formas son manifestaciones del mandala, un arquetipo universal que simboliza el orden, la unidad y la totalidad del sí mismo. Cuando el mundo exterior se percibe como caótico o amenazante, el inconsciente proyecta estas estructuras geométricas para crear un espacio de contención y equilibrio. El cuadrado de Malevich o los círculos de Kandinsky no son abstracciones vacías, sino instrumentos de defensa de la psique que buscan restaurar un centro de gravedad interno en un momento de máxima dispersión espiritual. Como conclusión, debemos considerar el arte moderno tanto un síntoma como una cura, una manifestación del malestar de nuestra civilización, pero también el remedio para su transformación. Si bien la pintura moderna denuncia la desintegración de los valores antiguos y la alienación del hombre, al mismo tiempo está gestando las semillas de una nueva visión del mundo. Al romper la tiranía de la apariencia exterior, el arte nos obliga a reconocer la realidad del alma y la profundidad del inconsciente.
Por tanto, el lenguaje de los símbolos en la pintura contemporánea no es un final, sino una preparación para una nueva etapa de la conciencia humana. A través del arte, la humanidad está aprendiendo a integrar sus sombras y a reconocer la unidad esencial entre la materia y el espíritu, caminando hacia una comprensión más vasta y completa de su propia existencia. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente trabajo.